Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Hoy te voy a mostrar cómo hice este ensamble recto a tope con una unión de tornillo y media caña. Este ensamble es fuerte, es para cuando nosotros no queremos pegar algo, sino que sea desarmable, algo así como para usar en una cama. Vamos a empezar con dos trozos de madera, estos pueden ser largos, y yo elegí ponerlo a 1/3 de pulgada. Hice dos líneas y después marqué a 1.5 pulgadas de uno de estos dos pedazos de madera. La intención es que en estos dos puntos yo pueda hacer dos barrenos grandes, marcar o trasladar la línea y ponerla a la mitad del grosor. Esta es de 3/4 esta tabla, así que la voy a marcar a la mitad. Y entonces yo también voy a barrenar en esta marca. Este barreno es para que yo pueda pasar un tornillo de 1/4. Voy a pasar a barrenarlo. Hay que perforar, pero no llegar al final. Lo más abajo que se pueda sin llegar al final. Y luego voy a perforar perpendicularmente por esta orilla. De esta manera. Con el otro trozo de madera lo que voy a hacer es marcar los mismos 375 o la mitad de 3/4 para barrenar. Con la misma marca voy a barrenar para colocar lo que yo llamo unas tuercas inserto. Son unas tuercas que se fijan a la madera y tienen una rosca por dentro. Igual voy a barrenar lo más profundo que pueda sin llegar a cruzar el grueso de la madera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer una pequeña cavidad para que cuando yo ponga mi tuerca inserto, esta quede más abajo del nivel de la tabla. Ahora voy a tomar una madera dura, en este caso yo tomé encino, y voy a usar una broca que es para hacer perforaciones. En este caso le llamo yo un sacabocado de 2 pulgadas también. Voy a necesitar la parte que se queda dentro del sacabocados. Ahora lo que voy a hacer es lijarla y la voy a cortar. Le voy a cortar las piezas como las voy marcando. Es importante que tú puedas marcarla longitudinalmente y no transversalmente. Es decir, en dirección de la veta la tienes que cortar. Son de no más de 1 centímetro de ancho. Ahora voy a barrenar para que pase mi tornillo de 1/4. Coloco la tuerca inserto hasta el tope. Esta tiene que quedar más abajo de la superficie de mi tabla para que mi unión quede muy bien.
Bueno, en este ensamble es un ensamble que queda sin vista, es decir, aunque es un ensamble sencillo a tope, no se ve ninguna de las uniones por la parte exterior y es muy sencillo de armar. Tenemos las medias cañas y un tornillo. Si quieren este tornillo que sea de la cavidad de la perforación que hicimos más grande. Entonces, lo que hicimos, vamos a meter nuestro tornillo junto con la media caña y vamos a unirlos. En esta unión es muy sencillo ver cómo en ocasiones nosotros vamos a necesitar hacer uniones que puedan ser fácilmente desmontables. Bueno, es el caso de una cama en la cual nosotros necesitamos llevar o transportar tal vez nuestra cama, si no es una cama fija. Y esta unión resulta muy conveniente. Y listo. Ya tenemos a tope nuestro ensamble completamente liso y recto y fuerte. La madera, esta madera que vemos aquí, tiene que ser una madera dura para que pueda soportar la presión. En este caso, si yo estuviera haciendo una mesa, o digo una cama, esta sería la parte frontal y esta la lateral. Y bueno, eso es todo. Así está ya terminado el ensamble y lo vamos a probar. Lo voy a poner en el piso y me voy a subir encima para saber qué tan resistente es. Y bien, un ensamble muy resistente. Bueno, eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.